Hoy vamos a concluir esta serie de temas basados en Colosenses 1:15 al 20 que hemos titulado Cristo es superior. Y creo que es un tema muy importante, sobre todo en estos días en que hay turbulencia, en que nuestro gobierno está sufriendo una crisis y que hay diferentes manifestaciones de vandalismo y todo eso. Tenemos que saber algo, y es que Cristo es superior, que Cristo sigue sentado en el trono de los cielos gobernando absolutamente todo, y que nosotros como sus hijos debemos solamente mirarlo a Él y confiar en Él. Así que por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, que es el texto que hemos venido estudiando durante 2 temas y hoy concluimos con el tercero. Colosenses 1 del 15 al 20, nuestro tema es Cristo es superior y esta es la tercera parte. Dice así, versículo 15, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos versículos son una obra maestra. Estos versículos exponen que nuestro Señor Jesús es superior, que sobre Él no hay absolutamente nada. Y en esta sección Pablo escribe con el propósito de exponer que Cristo es superior, ya que Él es el instrumento por el cual se creó el universo y por el cual hay una vía de reconciliación con Dios el Padre. En nuestro primer tema vimos cómo Cristo es superior porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Bueno, vamos a hablar de eso, hablamos de eso hace 15 días. Pero que Él sea la imagen del Dios invisible afirma que nuestro Señor es completamente soberano sobre este universo y es igual con el Padre. Eso fue básicamente lo que vimos en el primer tema. En el segundo tema vimos la superioridad de Cristo con respecto a la creación. Y ahí estuvimos estudiando que Él es antes de todas las cosas y que la creación debe su existencia, debe su dependencia y debe su razón de ser a Él y solamente a Él. Cristo es el absoluto soberano sobre todo el universo. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo continúa y en la segunda parte, que va desde los versículos 18 al 20, Cristo es traído de la esfera universal a la esfera terrenal. Mientras que en la primera mitad, nuestro Señor es visto en su superioridad sobre la creación, en la segunda parte explica su superioridad, ya que solo en Él, solo en nuestro Señor Jesús, se encuentra la redención de todas las cosas. Solo en Cristo se encuentra la redención de todas las cosas. La imagen del Dios invisible entró en el plano de la experiencia humana para reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Cristo es superior? Porque Él hace posible que pueda haber reconciliación y dirige los medios en donde el ser humano puede encontrar redención. El creador de todas las cosas es también el redentor de todas las cosas y por ello Él es superior. Y estos 3 versículos del 18 al 20 van a describir cómo Cristo dirige, permite y hace posible la reconciliación en todo el universo. Y hoy vamos a ver 4 verdades esenciales, 4 verdades fundamentales, 4 verdades vitales en donde se ve reflejada la superioridad de Cristo, ya que Él es el único, y escúcheme bien, el único que hace posible la redención. 4 verdades esenciales en donde se ve reflejada la superioridad de Cristo, ya que Él es el único que hace posible la redención. Y la primera verdad
La vemos en la primera parte del versículo 18, con la frase, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La primera verdad en donde se muestra la superioridad de Cristo en la redención es que Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Vamos a ir palabra por palabra. La expresión como comienza este versículo 18, y Él es la cabeza, muestra que Cristo y nadie más es la cabeza quien gobierna el cuerpo, que es la iglesia. Nadie más. En el mundo antiguo, la cabeza era concebida como el miembro que regía el cuerpo, el cual no solo controlaba, sino también proveía para su vida y para su sostenimiento, para su crecimiento. Cristo no solo es la cabeza gobernante, sino también es la cabeza orgánica de la iglesia. Como cabeza gobernante, Cristo ejerce su autoridad sobre su iglesia. Y esto significa que Él debe tener el primer lugar en absolutamente todo lo que hagamos. Es que Cristo sea la cabeza, significa o nos está diciendo que la iglesia no existe, y escúcheme bien, la iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros. La iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros, que usualmente hoy en día la gente va a la iglesia para que satisfagan lo que ellos quieren. Y muchas iglesias están pensadas de esa manera, de darles felicidad a las personas. Pero la iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros. La iglesia existe para cumplir con los propósitos de Cristo, que es su cabeza. El centro es Cristo, no la iglesia. El centro es Cristo, no la iglesia. Y eso es lo que significa la cabeza gobernante. Ahora, lo segundo que involucra esto es que Cristo también es la cabeza orgánica de la iglesia. Esto significa que es Cristo quien le da vida y crecimiento al cuerpo, a su cuerpo. Mire más adelante ahí en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 19, lo que dice. ¿Cómo se ve esto en realidad? Colosenses capítulo 2, versículo 19. Dice así. Colosenses 2, 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que es la cabeza quien nutre y es la cabeza quien da unidad al cuerpo. Y es debido a la cabeza orgánica que la iglesia puede crecer. Nuestro Señor Jesús es la verdadera y única fuente de vida para el cuerpo. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Que nuestro Señor Jesús sea la cabeza gobernante y que nuestro Señor Jesús sea la cabeza orgánica nos muestra su superioridad en la redención. ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio que Dios determinó para que los hombres tuvieran redención y reconciliación. La iglesia es el mecanismo que Dios estableció para que el ser humano pudiera encontrar redención. Y Cristo, siendo la cabeza del nuevo orden de Dios, que es la iglesia, es quien dirige todo y por eso es superior. Y es ahí y solamente en la iglesia que Dios ha determinado, en donde los hombres encuentran esa reconciliación con el Señor. Por eso es que la iglesia no depende de ninguna criatura, de ningún ángel o de ninguna filosofía como los falsos maestros en Colosas estaban enseñando. Tampoco la iglesia depende de la publicidad, de las estrategias empresariales o de cualquier otra cosa. No, la iglesia depende de Cristo. La iglesia recibe tanto su crecimiento como su dirección de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, solo en Cristo y en su palabra tenemos todo lo que necesitamos. Y sin Él estamos muertos. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así como los seres humanos son declarados muertos cuando hay muerte cerebral, la iglesia está muerta si Cristo no es su cabeza. Así como el cerebro es el centro de control de la vida física
El Señor Jesucristo es la fuente de sustento, de poder y de dirección para su iglesia por medio de su palabra. Y esto implica que es en la iglesia, y escúchenme bien esto implica que es en la iglesia donde más se debe mostrar la autoridad de Cristo y el sometimiento de los miembros. Es en la iglesia donde más se debe mostrar la obediencia a nuestro Señor. Mire este versículo que dijo nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Finalizando el sermón, o lo que se conoce como el Sermón del Monte. Lucas 6, 46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pare ahí. Solamente ese versículo ya nos debería poner a reflexionar mucho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si decimos que Jesús es el Señor, si decimos que Él es la cabeza, debemos hacer como iglesia todo lo que Él nos pide. Porque la meta de la iglesia, la meta del ministerio, no es crecer, no es ser conocido, no es ser famoso, no es llegar a todos los países de la tierra. La meta del ministerio, y entiéndame bien, es formar una iglesia obediente. Esa es la meta del ministerio, ser fieles a Dios. Nuestra cabeza debe ser Cristo. Nuestra cabeza no es el pastor, o no son los pastores. Nuestra cabeza no es la sociedad o lo que diga la cultura contemporánea. Nuestra cabeza tampoco es el gobierno. Nuestra cabeza no es el gobierno. Obedecemos lo que dice la palabra de Dios, pero solo Cristo y nadie más que Cristo es lo que determina qué debe hacer y qué no debe hacer la iglesia. Y así como en el cuerpo los miembros obedecen las órdenes del cerebro, en la iglesia los miembros deben obedecer los mandamientos de Cristo. Un cuerpo que no obedezca las órdenes de la cabeza es un cuerpo enfermo, es un cuerpo que algo le pasa. Y lo mismo pasa con la iglesia del Señor. Pero hay otra implicación de Cristo como cabeza, aparte de entender su superioridad y de que debemos obedecerlo. Y es que si Cristo es la cabeza, una persona que se diga cristiano y no pertenezca a una iglesia, ni tampoco se congregue, no está siguiendo a Cristo como su cabeza. Hoy en día a veces pasa eso, y mucho más debido a esta situación que muchas iglesias se han involucrado de una iglesia virtual. La gente piensa que ver una predicación el domingo o entre semana ya está asistiendo a una iglesia, pero no están obedeciendo los mandamientos que como iglesia tienen. Las personas no se están congregando, las personas no están tomando la cena, las personas no están haciendo todo lo que la palabra de Dios nos dice como iglesia. Y muchas personas, y esto no pasó desde hace un año, esto ha venido pasando desde hace muchos años, personas que se creen cristianos y dicen que son cristianos, pero no van a una iglesia. Por lo tanto, eso deja realmente dudas de si es cristiano, porque esa persona no solo no pertenece al cuerpo de Cristo, sino que por implicación su cabeza pues no es Cristo, su cabeza no es el Señor y no pertenece al lugar donde Dios ha decidido que los hombres encuentren redención. Por eso es tan importante y por eso siempre estamos orando, para que podamos estar juntos, para que podamos estar congregados, porque la palabra de Dios es clara. Nosotros debemos obedecer a nuestro Señor. Dios ha decidido que sea en la iglesia donde los hombres encuentren redención. Y una persona que diga que es cristiano y no pertenezca a una iglesia, deja muchas dudas de si realmente es una persona salva. Puede estar pasando en una transición, pero si se queda ahí por siempre, si se queda ahí, no sé, yo diría 1 mes, 2 meses, 3 meses, o hay personas que ya llevan años así, realmente deja dudas de que es creyente. Cristo y su pueblo son un organismo vivo. Y esta relación se demuestra en la práctica, ¿dónde? En la iglesia local. Se demuestra en la iglesia local, en donde Cristo como cabeza ejerce control y provee vida. La superioridad de Cristo
en la redención se demuestra en primer lugar en que Él es la cabeza de la iglesia, que es no solo donde los hombres encuentran redención y reconciliación, sino también dirección y sustento para sus vidas. Solo en la iglesia podemos hallar ese sustento para nuestras vidas de manera general y de manera particular. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice su palabra. Cristo es la cabeza orgánica y la cabeza gobernante de su iglesia. Y por ello, Él es superior en la redención. Ese es nuestro primer punto. Segundo punto, mire ahí el versículo 18, la segunda parte, ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 18. Dice así: el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La segunda verdad, en donde se muestra la superioridad de Cristo en la redención, es en que Él fue el primero en resucitar. Él fue el primero en resucitar. Esa es nuestra segunda verdad. Esta parte comienza diciendo que Cristo es el principio. Dice ahí la siguiente palabra, el que es el principio. Esa palabra, la palabra principio, tiene un sentido temporal y se refiere al origen o a la fundación de algo. Y esta idea es enfatizada cuando el versículo luego dice el primogénito. Si nos acordamos, hace 15 días que estuvimos estudiando este tema, la palabra primogénito en el versículo 15 se refiere a preeminencia, se refiere a rango, a un rango mayor o superior. Pero aquí, en el versículo 18, tiene un sentido temporal. Lo sabemos porque también la palabra principio nos lo está mostrando. Pablo quiere hacer un énfasis. Y esto significa que Cristo es el primero, Cristo es el origen, Cristo es el fundador. Ahora, la pregunta sería, ¿de qué? ¿De qué es Cristo el origen y de qué es Cristo el fundador? Bueno, mire el versículo. El que es el principio, el primogénito, ¿qué dice ahí? De entre los muertos. Cristo es el primero de entre los muertos, ¿en qué? En resucitar por siempre y nunca más morir. Cristo fue el primero en resucitar por siempre y nunca más morir, porque algunos pensarán, pero Lázaro resucitó. Sí, pero murió otra vez. Pero Cristo fue el primero en resucitar por siempre y nunca más morir. Por eso es lo que significa el primogénito entre los muertos. Esta enseñanza de la resurrección de los muertos está en toda la Biblia. Esto no se lo inventó Hollywood. Esto está en la palabra de Dios y tiene una enseñanza muy importante que nos debe hacer reflexionar. Consiste en que Dios creó a los seres humanos como una unidad de cuerpo y una unidad de alma. Cuando una persona muere, hay una separación entre su cuerpo y entre su alma. Sin embargo, este estado no dura para siempre. Tanto los creyentes como los incrédulos van a resucitar. Pero no todos van a despertar al mismo destino. Miremos este versículo que también lo dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Ahí vemos claro, van a haber dos tipos de resurrección. Una para qué? Para vida, y otra para condenación. En la resurrección, los creyentes tendrán cuerpos espirituales, o en otras partes de la Biblia se menciona que tendrán cuerpos glorificados. Y estos cuerpos serán para vida eterna. Por otro lado, los incrédulos, dice ahí, y en otros versículos, los incrédulos resucitarán con un cuerpo para experimentar ¿qué? La condenación eterna. Miren este otro versículo, Daniel, en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas después de Salmos, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Ahí están los dos tipos de resurrección que va a haber. Cuando el versículo dice en Colosenses, dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, se refiere a que Él garantiza la resurrección para vida eterna de todos sus seguidores que creyeron en Él o que creen en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Nuestro Señor Jesús, cuando el texto nos está diciendo el primogénito de los muertos, significa que nuestro Señor Jesús va a garantizar nuestra futura resurrección, la futura resurrección de los creyentes para vida eterna. Este pasaje se muestra un poco más explicado en otra carta de Pablo, que es Primera de Corintios. Acompáñenme ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, que todo el capítulo nos habla sobre la resurrección. Pero vamos a leer solamente por ahora versículos 20 y 21. Primera de Corintios 15, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de qué? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Como sabemos, la muerte entró al ser humano por culpa del pecado. En este caso se está refiriendo a Adán. Más adelante lo va a mencionar. Pero también el texto nos está diciendo que la vida también entró al ser humano por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Jesús, como dice el versículo 20 ahí, son las primicias de los que durmieron. Los que durmieron son los que están muertos. En otras palabras, Jesús lo que hizo fue esto, fue abrir el camino para la vida después de la muerte. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, abrió el camino para la vida después de la muerte. La resurrección no solo sucedió, la resurrección de Cristo, no solo sucedió para justificar al creyente, eso lo dice Romanos capítulo 5, sino que la resurrección de Cristo son las primicias que garantizan la futura resurrección de los demás muertos que creyeron y que creen en Él. Por eso fue también que el Señor resucitó, para garantizar nuestra futura resurrección, para que nuestros cuerpos sean cambiados a la imagen que Él tuvo cuando Él resucitó. Y esto es bien interesante si nos ponemos a pensar detenidamente, porque a diferencia de otras religiones, el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y que promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Pero Cristo fue el único que trascendió la muerte, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Como cristianos sabemos esta gran verdad, que Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. La tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11, versículo 25. Y con esta declaración, Él está afirmando ser la fuente de ambas, porque sin Cristo no hay resurrección y sin Cristo tampoco hay vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, declaró nuestro Señor Jesús. Y por eso Jesús confiere su vida a quienes confían en Él. Jesús nos da de la vida eterna a los que creemos en Él, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos compartir el triunfo de nuestro Señor Jesús en el futuro y así llegar a ser redimidos absolutamente y totalmente. Sin embargo, y quiero que vuelva conmigo a Colosenses capítulo 1, la meta de la resurrección no es simplemente dar a los creyentes una esperanza individual. Miren lo que dice el texto y cómo termina el versículo 18. Y lo volvemos a leer desde la segunda parte. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, eso muestra un objetivo, una meta, un propósito, para que en todo tenga la preeminencia. La resurrección no es simplemente dar a los creyentes una esperanza individual. Esto es bien importante, porque debemos entender, y una vez más la Escritura nos recuerda
que el cristianismo y la salvación que tenemos no es por nosotros, es para que Dios sea glorificado en absolutamente todo. Aquí nos está mostrando que la meta de la resurrección futura nuestra es que Cristo ¿qué? Tenga en todo la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Preeminencia significa ser el primero. Preeminencia significa ocupar el lugar principal. Y en la época del primer siglo se utilizaba como un título de honor, un título de honor. Y esto una vez más enfatiza la supremacía de Cristo en esta sección, pero en este caso es como resultado de la resurrección. Y la pregunta sería, ¿cómo no va a tener Cristo la preeminencia si derrotó aquello que no se podía derrotar? ¿Cómo no va a tener Cristo la superioridad si venció aquello que vence a todos y es la muerte? Váyase conmigo una vez más a 1 Corintios 15, si no ha salido de ahí. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Y miremos lo que dice ahí, 1 Corintios 15, del 55 al 57. Esta es la conclusión que Pablo da después de hablar de la resurrección de Cristo en todo 1 Corintios 15. Miren lo que dice 1 Corintios 15, del 55 al 57. Dice Pablo y así concluye: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el sepulcro? Ellos no vencieron a nuestro Señor Jesús y por eso es que nosotros tampoco seremos vencidos por la muerte. Cristo demostró su poder sobre la muerte y por ello Él tiene la preeminencia sobre todo, sobre absolutamente todo. La tumba no lo detuvo. Él derrotó la muerte y Él es el que nos da la vida. Tanto la creación natural como la espiritual, el universo y la iglesia, todo, absolutamente todo está bajo los pies de nuestro Señor. Él derrotó la muerte para que en todo tenga la preeminencia. La superioridad de Cristo se demuestra en que fue el primero en resucitar y de esta manera garantiza la resurrección y la redención total para todos aquellos que hemos creído en Él y confiado en Él. ¿Por qué Cristo es superior? Primero, porque Él es la cabeza de la iglesia. Segundo, porque Él fue el primero en resucitar. Vamos al tercer punto. Versículo 19 de Colosenses capítulo 1. Dice así, versículo 19, capítulo 1 de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La tercera verdad en donde se muestra la superioridad de Cristo en la redención es que Él es Dios. Él es Dios. Una vez más Pablo repite esto que ya había repetido al principio de esta sección, diciendo que nuestro Señor Jesús es Dios. Pablo continúa desarrollando su argumento de la supremacía, de la superioridad de Cristo en la redención al decir que le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta expresión significa que fue del beneplácito de Dios Padre que la esencia y que la gloria de la divinidad residiera en Cristo, residiera en el Hijo. Esa palabra ahí, plenitud, que queda al final del versículo 19, significa el todo total, el todo total. Y esta plenitud, como más adelante en Colosenses 2:9 se muestra, quiere decir o describe que Cristo es Dios. Vaya conmigo allá adelante al capítulo 2, por favor, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Miremos lo que dice ahí. Dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Dice ahí, toda la plenitud de la deidad. Entonces Pablo está utilizando esa palabra para mostrar que Cristo es Dios. Ahora, esto no significa que Dios Padre le dio de su divinidad al Hijo, porque algunos podrían pensar que agradó al Padre darle una especie de divinidad al Señor Jesús. No, si recuerdan hace 15 días estuvimos viendo esto. Cristo ha sido eternamente Dios. Y lo que esto significa
es que el Padre y el Hijo están en completa armonía. Cuando el versículo dice, agradó al Padre que en él habitase. Esto significa que ellos están en una unión completamente indisoluble. Cristo es eternamente Dios y Cristo con el Padre comparten la misma esencia de su divinidad. Y Dios Padre está complacido con eso. Dios Padre le agradó eso. Esto significa que el Padre y el Hijo están en completa armonía y hacen absolutamente todo de acuerdo a sus propósitos. Además, el uso de esa palabra plenitud, y ahí es muy interesante irnos a la historia, en el primero y en el segundo siglo se usaba para referirse a una creencia de unos gnósticos, podríamos decirlo así, o inicios del gnosticismo, de la existencia de unas emanaciones consideradas divinas, que eran unos poderes intermedios entre Dios y el hombre. De tal manera que cualquier comunicación entre Dios y los hombres tenían que pasar a través de estas emanaciones o lo que ellos decían de estas plenitudes. Y es muy posible que estas creencias estuvieran rondando ahí en la iglesia de Colosas y que los falsos maestros estaban promoviendo este tipo de filosofías por medio de decirle a la iglesia que necesitaban buscar estas emanaciones. De hecho, mire por favor ahí Colosenses 2:8, un versículo antes del que leímos, Colosenses 2:8. Dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después dice en el 9, el que ya leímos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Parecía que en el primer siglo se pensaba esto, que aparte de Cristo, y esa era la mentira que estaban metiendo en la iglesia, que aparte de Cristo se necesitaba algo más para alcanzar esa plenitud. Por ello, esta afirmación del versículo 19 quebranta totalmente esta creencia, ya que la plenitud de la esencia de la divinidad puede habitar solamente en Cristo y nada más que en Cristo. Él, nuestro Señor Jesús, es el único y todo suficiente intermediario entre Dios y los hombres, y todos los atributos de Dios se revelan en nuestro Señor Jesús. No se puede experimentar una verdadera plenitud por medio de seguir filosofías, por medio de seguir reglas o cualquier otra cosa aparte de Cristo. No la puedes experimentar y no la vas a encontrar. Y esta afirmación nos recuerda algo muy interesante, y es que nos recuerda el templo del Antiguo Testamento, en donde, si ustedes se acuerdan, como lo hemos estudiado en los cursos de los martes, donde la presencia de Dios habitaba en toda su plenitud ahí, en el arca, en el templo del Antiguo Testamento. Además, el templo era el lugar donde las personas iban a buscar perdón, reconciliación y redención con Dios cuando pecaban. Hoy en día, solo en Cristo y nada más que en Cristo se puede encontrar la redención del ser humano, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, vaya ahí por favor, Juan capítulo 4, versículos del 20 al 26. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículos del 20 al 26. Dice así, y aquí está hablando primero la mujer samaritana, le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? El Señor Jesús le está revelando una gran verdad a esta mujer,
Y es que llegará un momento, y esto iba a suceder 70 años después con la destrucción del templo, que ya no iban a necesitar un templo para encontrarse con Dios, para obtener perdón, para obtener reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo iba a reemplazar al templo. Porque Cristo es el templo. Porque solo a través de Él y en Él podemos alcanzar ¿qué? Perdón. Cristo sustituye al templo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y solo a través de Él tenemos acceso a Dios para alcanzar redención. Solo a través de Él podemos entrar, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro en todas nuestras necesidades. ¿Por qué Cristo es superior? Porque Él es Dios. Y solo en Él se encuentra la redención que el ser humano necesita para su salvación. Solo en Él. Cristo es superior entonces, en primer lugar, ¿por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él fue el primero en resucitar, y este tercer punto, porque Él es Dios, y solo en Él y a través de Él encontramos redención. Cuarto y último punto, versículo 20, dice así de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cuarta verdad, en donde se muestra la superioridad de Cristo, es que Él es el medio de reconciliación con la creación. Él es el medio de reconciliación con la creación. La primera frase del versículo afirma que Cristo es el medio de Dios ¿de qué? De reconciliar consigo todas las cosas, dice ahí, reconciliar consigo todas las cosas. Esa palabra, la palabra reconciliar, significa traer de vuelta a un estado anterior. Describe que la enemistad que había entre Dios y en este caso la creación se ha superado. Esto nos da la idea de que algo andaba mal o no estaba funcionando de acuerdo con el propósito planeado. ¿Y qué era lo que andaba mal? Dice ahí, todas las cosas. Dice él, reconciliar consigo ¿qué? No una cosa, sino que todas las cosas. De hecho, esta expresión, todas las cosas, se repite 5 veces en esta sección y en cada caso es una referencia al universo creado, a toda la creación. De hecho, Pablo en este versículo especifica que todas las cosas incluyen ¿qué? Miren ahí su Biblia, las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, él no deja duda. Todo necesita ser reconciliado con Dios. Tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué la creación debe reconciliarse con Dios? ¿Es que acaso la creación hizo algo malo? ¿Es que acaso la creación peca activamente contra Dios? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 19 al 23. Siempre la respuesta nos la va a dar la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Mire lo que dice el texto en Romanos 8, empezando en el versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y escuche el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Qué significa todo esto? Debido a la caída del hombre por el pecado, cada parte de la creación fue sometida a una maldición. Si usted recuerda, y si usted ha leído Génesis capítulo 3, la tierra fue maldecida por causa de Adán. Y en Génesis 3 el Señor le dice a la tierra, o maldice a la tierra, y dice, por esta causa, ¿qué pasará? Te crecerán espinos y cardos. ¿Qué significa todo esto? Que el pecado no solamente arruinó a los seres humanos,
El pecado arruinó a todo el universo. El pecado destruyó la armonía que había entre una criatura y otra, y también la que había entre todas las criaturas y Dios. Toda la creación refleja la maldición del pecado. Por ello, la creación anhela ansiosamente el día en que sea liberada de esa corrupción. Y como dice ahí el texto, gime totalmente. Gime, así como una mujer que gime con la esperanza de una nueva vida, la creación gime mientras espera su redención final. Así gime la creación. Es increíble, ¿no? Porque la creación hoy en día nos parece espectacular, pero no es lo que debió ser. No es lo que debió ser. Increíble la mente de nuestro Señor Jesús y nuestro Dios. La creación espera su redención. ¿Y sabe cómo Cristo logra la reconciliación y la redención de la creación con su Creador? El versículo dice, haciendo la paz, última frase de Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa esto? Que el mismo medio que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos tener redención, que fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús, ese mismo medio Dios lo utiliza para reconciliar con Él toda su creación. Mire este versículo, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ahí cerca Colosenses, a la izquierda. 2 libros a la izquierda. Efesios 1, 7. Mire lo que dice. Efesios 1, 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El ser humano, ¿por qué obtiene perdón? Por el sacrificio de Cristo. Estuvimos hablando de eso ahorita que pasó Semana Santa. El ser humano obtiene perdón porque Cristo se sacrificó en una cruz. Porque Cristo pagó el pecado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, y debido a que por la sangre de la cruz el pecado ha sido vencido y la creación fue sujeta a corrupción por ese mismo pecado, el poder de la sangre de Cristo se extiende y es tan poderosa para quitar la maldición que la creación tenía por culpa del pecado y así restaurar la relación con Dios. La sangre de Cristo no solo permite la paz entre el ser humano y Dios, sino también la paz entre la creación con su creador. ¿Debido a qué? A que el pecado es quitado. Debido a eso. Por eso es que podemos obtener reconciliación. Y por eso es que la creación va a obtener una redención total. En este momento, toda la creación está en un estado de dolor y desorden. Y usted lo ve claramente. Pero en la glorificación final, en el futuro, cuando el pecado se ha quitado totalmente de los hijos de Dios, toda la naturaleza, toda la creación va a estallar en gloria y será reconciliada con Dios, será reconciliada con el Señor. Mire este último versículo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Dice así Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, y escuche bien, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Va a haber un cambio total.
Va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva. Dios va a restaurar esa relación, esa unión que tenía con su creación. Esto es una obra completa. Esto es una obra total de redención que incluye la reversión de la maldición. En este momento, la maldición del pecado, la maldición del pecado será quitada y toda la creación será restaurada al reflejo de la gloria de Dios que fue semejante ¿cuándo? Al Edén. Semejante al Edén. En el principio, Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y al final las reconciliará igualmente por medio de Él. Esto es increíble, nuestro Señor. Aquel que derramó su sangre en la cruz por los pecadores es el mismo que reconcilia todas las cosas con Dios Padre y reconcilia al ser humano como a la creación con Dios. No solo fueron creadas todas las cosas por medio de Él, en Él y para Él, sino que también todas las cosas serán reconciliadas por medio de Él, cuando ya no haya más pecado. No hay nadie superior a Cristo, porque Él no solo es el medio de reconciliación de los seres humanos, sino de toda la creación. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Dios es superior. ¿Por qué? Porque Él permite resolver el problema más difícil, el virus más terrible del ser humano, que es el pecado. Y por ello, la creación puede ser reconciliada con el Padre. Estos versículos nos muestran, o más bien, no solo muestran, sino que prueban la supremacía de Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesús, no solo es superior en la redención, sino también, o no es solo superior, en la creación, sino también en la redención, porque es la cabeza de la iglesia, porque fue el primero en resucitar y porque al ser Dios es el medio de reconciliación con la creación. Si Él ha demostrado su superioridad sobre todo, significa que también es superior sobre todos los seres humanos. Puede que algunas personas no lo admitan, pero si estas mismas personas no se arrodillan en esta vida ante la grandeza de Cristo, llegará un momento en que sí lo harán, pero ya no será como su reconciliador, como su redentor, sino será como su juez que los va a condenar. Aquellos que han llegado a los pies de Cristo deben no solo afirmar esta verdad, sino vivir siendo conscientes de la superioridad de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo es superior, si Él es supremo sobre todo, Él es el principio y el final de la razón por la cual existes. Tú existes para darle gloria a Dios. Vives para su gloria y vives para su nombre. Él es la razón por la cual existes y Él es la razón por la cual respiras. Cada latido de tu corazón es otro regalo que hoy te da Dios para vivir para su gloria. Otro hombre de Dios, Abraham Kuyper, dijo esto: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia por el que Cristo, que es soberano sobre todo, no diga mío. Todo es de Cristo y al final Él va a reconciliar todo con Él. Cristo es superior sobre todo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Él está sentado en el trono de Dios. Él tiene en control absolutamente todo. Tiene en control nuestra vida, tiene en control este país, tiene en control cada situación que surja. Y por eso no debemos temer, porque Cristo, nuestro Señor, es superior y debemos vivir para Él. No debemos vivir para nosotros mismos, sino debemos vivir para su gloria y para su honra. Él ha demostrado en este texto que Cristo es superior sobre la creación y sobre la redención. Y toda la gloria y toda la honra es para Él. Vivimos para Él. Y si debemos morir, moriremos también para Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor,
Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia infinita con nosotros. Señor, tú eres superior. Señor, tú eres supremo sobre todo. Tú eres preeminente sobre todo. Tú estás sentado sobre el trono de gloria. Ayúdanos a vivir para ti. Señor, llegará el día en que tú reconciliarás todas las cosas con el Padre. Ayúdanos a anhelar ver ese día. No nos imaginamos cómo va a ser la creación. No nos imaginamos cómo va a ser la hermosura de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Gracias, Señor, porque tú eres el Redentor de todo. Gracias, Señor, te pedimos especialmente porque tú eres la cabeza de esta iglesia. Porque queremos que tú seas el que nos dirija. No los hombres, sino que seas solamente tú y nadie más que tú. Porque tú, Señor, eres el primogénito de entre los muertos. Porque tu resurrección garantiza nuestra futura resurrección. Pero todo esto es para que en todo tengas la preeminencia. Porque tú eres Dios, mi Señor. Porque en ti encontramos reconciliación. Gracias, Padre Celestial. Y porque tú al final vas a reconciliar contigo, con el Padre, todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos porque todo va a ser como tú lo planeaste. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.